El rebranding es un proceso aplicado donde se interviene en la estructura gráfica de un logo, con el propósito de sustituir, modificar o alterar sus elementos que lo componen con el objetivo de mejorar su imagen. Esta decisión muchas veces se la plantea como una estrategia para preservar su imagen en el tiempo. El objetivo de este video es plantear un rediseño de un logo que represente una organización a nivel de mercado. En este aspecto trataré de aplicar ideas y principios que permitan entender de una manera general el desarrollo de un proceso de rediseño. Bajo este panorama, obtendré como resultado un concepto de logo, donde se plantea una visión o propuesta que permite hacerse una idea sobre el impacto gráfico que tendrá un rediseño. Además, al cambio de percepción a un nuevo proceso totalmente diferente de lo que la empresa viene teniendo al momento. Para tener un precedente sobre casos de rediseños de logo, cito empresas y equipos famosos que han entrado en este proceso, como el equipo de Atlético de Madrid en el 2017, el equipo de la Juventus también en el 2017, la empresa alemana de autos de lujos BMW en el 2020, el logo de la selección de Islandia, entre otros. De este último, la aceptación y los elogios que recibió el rediseño fueron notables y positivas, ya que este cambio favoreció en gran parte al éxito que tuvo el equipo a nivel de selecciones y a una nueva visión como estrategia que fortalece el vínculo entre la hinchada y la institución, incluso recibiendo adjetivos como impresionante. En referencia a todo lo expuesto, pondré en marcha un proceso de rediseño a una marca de equipo de fútbol importante como el Barcelona Sporting Club, con sede en Guayaquil, Ecuador. Y ya entrando en materia, es un equipo de fútbol fundado en Guayaquil el 1 de mayo de 1925. Su nombre, Barcelona, no solamente hace referencia a la ciudad de Barcelona en España, sino también al equipo de fútbol catalán, del cual comparten nombre y escudo. Esto se debe a que por esos entonces, sus socios, la mayoría catalanes residentes en Guayaquil, decidieron llamarlo así por el afecto a su ciudad natal y por su fascinación con el equipo español, frente a otros socios locales que pretendían llamarlo Deportivo Astillero. Dejo en la descripción 2 artículos sobre el origen del club si quieres profundizar más en el tema. Este rediseño propone un lenguaje visual moderno, limpio y sobrio, como consecuencia de los cambios que se van dando en el contexto actual, donde gran parte del mercado global mantiene presencia en el entorno digital. Así, la idea de actualización del logo va enmarcado a los proyectos y retos que tenga planteado el equipo de cara a futuro, o al menos ese es el planteamiento que voy a manejar. Para saber qué vamos a realizar y el cómo lo vamos a ejecutar, profundizamos en la historia del club. Se busca información clave que nos permita encontrar, identificar y analizar detalles que sirven de base y punto de partida. Aquello implica entender qué significan o representan los símbolos, cuál es su promesa, cuál es su filosofía, su personalidad, además de saber cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, cuál es su magnitud, su impacto o su zona de influencia. Ideas o argumentos que permitan decidir qué elementos descartar, qué se puede conservar, no solamente en lo gráfico, sino también en el ámbito cultural, todo con el objetivo de lograr un rediseño que mantenga coherencia gráfica. De toda la información que se busca, se hace énfasis en la historia y evolución del logo. El objetivo es saber cuáles han sido sus procesos de diseño o rediseño, cuáles han sido sus resultados, saber qué atributos o elementos se han mantenido con el tiempo y si merecen ser conservados. Por lo general es un cúmulo de información vital que debe ser filtrada en función a la línea de diseño o el lenguaje visual que se va a proponer. El escudo posee elementos que no forman parte de la cultura guayaquileña, como la cruz de San Jorge y las barras de Aragón, que componen el escudo de armas de la ciudad de Barcelona, y que su origen se remonta a la Edad Media. Luego de haber analizado toda la información, determino que este cambio será radical, enmarcado en el lenguaje visual antes expuesto. Ante ello tomaré como referencia el escudo del equipo de 1925. Diría que esta opción resulta interesante, teniendo en cuenta que este club, a la fecha, tiene 96 años de vida institucional. Además, se ha usado este escudo en ciertas camisetas conmemorativas del equipo como una variante alterna, muy aparte del escudo oficial. Este es el escudo de 1925, y este es el logo actual. ¿Qué hacen que ambas sean muy diferentes y representen a la misma institución?
es el concepto planteado en su diseño, tan diferentes, justificadas y pertenecientes a sus épocas. Y es que ese es el punto de un rediseño, que todo cambio o propuesta de logo se plantea en el contexto presente donde se desenvuelve la marca. Si los objetivos de la marca como empresa han cambiado durante el tiempo, es pertinente que el logo también cambie. Hago un paréntesis para aclarar algo. Cuando me refiero a marca, esto encierra un proceso sistemático de comunicación gráfica o identidad visual que maneja la empresa. Son elementos identificadores con fines comerciales que buscan posicionarse en el mercado. Estos identificadores se relacionan con el color institucional, eslogan, filosofía, estilo, símbolos, sonido, tipografía y por supuesto el logo que identifica a la empresa. Son todos estos elementos que permiten percibir e identificar un producto o servicio y obviamente permiten que la empresa destaque sobre otra. En resumen, la marca y sus elementos permiten identificar, comunicar, distinguirse y posicionarse en la mente del consumidor. Siguiendo en la búsqueda de ese concepto ideal, se plantea el uso del escudo de 1925 como base e inspiración para la nueva propuesta. La idea es conseguir una forma compacta, sólida y de gran impacto visual, que permita tener presencia adaptable en todas las plataformas digitales. Entonces, empiezo por analizar el nombre del equipo. De aquí tomo por defecto sus iniciales. Si en un inicio se logró que mediante una idea sencilla se puede encajar dentro de un gráfico la forma simplificada y abstracta de una bandera que identifique a un club, ¿por qué no hacer lo mismo con sus iniciales? Aunque la idea no es nueva ni novedosa, termina siendo una práctica totalmente válida porque encaja con el perfil de la identidad visual que se va a plantear y porque es una técnica que siempre se ha usado pero con un enfoque distinto en su aplicación. En esta parte del proceso es donde se explora todas las posibilidades, opciones, formas, estilo de diseños que se busca conseguir en función de lo investigado. Se logran diseños puntuales bajo la idea planteada y se trabaja en la opción que más relevancia tiene. Luego de haber elegido la forma final que tendrá la propuesta y haber adaptado, filtrado y convertido toda la información obtenida en una idea sencilla que recoja todos los principios puntuales que determinan una buena propuesta, se procede a la digitalización para afinar detalles. En un video anterior explico ciertas herramientas que suelo utilizar para digitalizar. Con lo que respecta al diseño de este escudo, lo que se hace es mejorar los trazos del boceto o del diseño en general, mediante el uso de herramientas y opciones que nos brinda el programa, manteniendo un flujo de trabajo simplificado y que nos permite optimizar el tiempo invertido en el mismo. Básicamente y por lógica, se asume que este boceto está compuesto por formas geométricas, pero para saber la ubicación correcta y los tamaños que deben tener las líneas y los círculos, empleo el uso del Golden Ratio. Con esto busco recrear de manera vectorial el boceto, y la única manera de saber que su estructura gráfica es la correcta es haciéndolo con formas definidas. Entonces rápidamente diseño un Golden Ratio que me sirva de base y de referencia para todos los círculos y proporciones que usaré en el proceso. Lo que trato es encontrar la forma final y definitiva del símbolo. Como la idea es mejorar el boceto, se aplican otras opciones que ayudan a definir visual y estéticamente el diseño del escudo. Por ejemplo, si los trazos quedan muy delgados, le damos mayor grosor con la opción de desplazamiento de trazo, y si quedan muy unidas, por ende le damos más espaciado y ajustamos sus trazos para que todo coincida.
Bien, he terminado con el escudo y como lo he dicho en ciertas ocasiones, para llegar a esta solución gráfica se necesita toda esa información precedente, histórica y fundamentada que permita la toma de decisión bajo la premisa de tener el mejor resultado. Aunque esta es la forma del escudo de la idea inicial, no significa que sea la final, ya que tuve que asegurar que las letras sean perfectamente legibles y por ello diseñé unas variantes sobre este mismo esquema como alternativa para reforzar la estructura gráfica del escudo. Es decir, que se perciba de forma correcta y literal las letras dentro del escudo. Entonces, esta es la forma que conseguí al final y que mejora sustancialmente el resultado que no estaba previsto al inicio. Tuve que escoger entre estas tres opciones. Al final, terminó siendo todo un dilema porque gráficamente todas tenían el potencial. Entonces, escalando el tamaño entre estas, deduje que la variante 2 logra de alguna manera tener mayor ventaja y versatilidad por ser más sólida, más compacta y porque fusiona en un solo cuerpo gráfico todos los elementos. A diferencia de la variante 1, que todos los trazos de las letras perfilan el escudo, pero no forman parte del escudo en sí, sino que funcionan como elementos separados. Además, no se aparta del concepto inicial. En este proceso, al igual que los anteriores, tiene su importancia, porque se define bajo qué tipografía se trabajará o si se va a crear una familia tipográfica nueva desde cero para tener algo auténtico. En este caso, trabajaré sobre la base de una tipografía existente, ya que tener que diseñar una familia tipográfica específica implica tener conocimientos puntuales en el tema. Si buscábamos que el escudo tenga presencia, sea legible y de gran impacto visual, debemos complementar ese criterio con una tipografía que refuerce la idea. Entonces, entre las tipografías analizadas, escojo la tipografía Gilroy y en su variante Extra Bold. Considero que tiene presencia, carácter y personalidad que encaja perfectamente en el perfil del escudo y de la idea en general del diseño. Después de haber escrito el nombre, empiezo por ajustar el kerning y el tracking, y para encontrar el espaciado ideal que tendrá el nombre, se recurre a ciertas técnicas de ajuste visual. Además, le atribuyo características únicas a la tipografía, modificando ciertos ángulos de las letras para darle cierta particularidad y que también contribuya a la idea de modernidad. Así terminamos con el nombre de la marca, comparando la tipografía con el ajuste del kerning y el tracking y la versión sin el ajuste. Ya tenemos el escudo y el nombre, y para saber qué medida es la correcta para cada elemento, trato de resolverlo gráficamente con la proporción áurea, para que ambos elementos funcionen como uno solo, manteniendo su espacio y proporción entre ellos, y conviviendo en armonía. Estos módulos ayudarán a determinar el espaciado indicado que le daré al escudo y al nombre. Existen muchas maneras de determinar y justificar la altura de los elementos que componen el logo y su ubicación en el espacio. Así como hay muchas maneras, también hay criterios y que para este caso en concreto usaré los espacios que me brinda la proporción áurea. De una manera sencilla y básica, ubico los elementos del logo dentro de un módulo y llevo cada elemento a su proporción más cercana. De tantas maneras que se puede usar este recurso, empleo segmentos de una manera práctica y después de haberlos aplicado, nos quedamos con el siguiente resultado. De aquí ya se puede determinar los márgenes seguros de la marca tanto para la opción vertical como para la opción horizontal. El siguiente paso es determinar los colores principales de la marca. El color amarillo del equipo Barcelona Sporting Club no es el mismo color amarillo que la selección de fútbol. Cuando nos referimos a un color determinado, ese color tiene una gama de tonalidades, variantes o matices. Así, por ejemplo, el amarillo tiene sus tonalidades en amarillo mostaza, caramelo, piña, oro, miel, canario, etc. Por lo cual es importante escoger el color correcto en su tono específico. En este caso se define que los colores principales del equipo será el amarillo en su variante amarillo canario y el rojo en su variante rojo carmesí. Se establece además el color azul oscuro como un color complementario que ayudará a combinar y a reforzar el contraste entre sus combinaciones.
Aunque no es un dato relevante, planteó el uso de los colores en el siguiente orden: amarillo, rojo y azul, muy diferente al orden de la bandera del país de origen, y funciona como un pequeño guiño o una referencia. Además, relacionó los colores escogidos a los que ya están en uso, pero planteando una paleta de color distinta y por supuesto su correcta aplicación, es decir, con sus respectivos pantones para una representación fiel del color en aplicaciones impresas, su código hexadecimal RGB CMYK. Todo esto con la finalidad de tener una identidad visual coherente y consistente en todas las plataformas digitales e impresas, donde los elementos gráficos de la marca necesiten que estén bien plasmadas. Todos estos aspectos y detalles se describen en un manual de marca, pero eso será material para otro video. No es casualidad que las grandes empresas sigan simplificando sus logos para mostrar cambios y modernidad, mostrando así la importancia de una marca digital que esté presente en todas las plataformas de comunicación, fortaleciendo su presencia y fundamentalmente su filosofía, un aspecto fundamental e importante a la hora de decidir el rumbo de la empresa. Este es el resultado final, una marca homogénea, armónica y versátil. Logramos iconicidad, legibilidad, acentuamos la implementación de una nueva filosofía, un nuevo pensamiento que propone nuevos cambios y principios que encierran propósitos y objetivos a cumplirse de forma individual y colectiva. Esta propuesta posee pregnancia, que es una cualidad que adquieren las formas para llamar la atención del espectador y ayuda a ser reconocida de manera rápida y efectiva. Y aunque esta propuesta de rediseño la planteé y publiqué ya hace un año en mi cuenta de Instagram, no fue hasta ahora que he podido realizarle un video y mostrar cuál fue el proceso que llevé a cabo. Además lo tomé como inspiración para hablar sobre el tema de rediseño de logos. En la descripción te dejo el enlace a la publicación. No digo que este rediseño sea una certeza de lo que se necesita, pero al menos podemos ver un reflejo de lo que sería un cambio como visión generacional, ese cambio que tanto se espera y se anhela pero que no se está dispuesto a aceptar. Cabe mencionar también que el rediseño de un logo de una marca importante viene sujeto a la aceptación y al comportamiento del consumidor. Todo intento o un proceso de rediseño será susceptible a las críticas de determinados sectores. Muchos estarán a favor y otros les resultará difícil entender que los cambios son necesarios y que responden a las exigencias de los tiempos actuales. Se tornará difícil la aceptación al resultado de un cambio radical que supone el rediseño total a un logo que se desprende de toda referencia actual y que pudiese considerarse como valores intangibles de la institución, por dar paso a una estructura gráfica nueva que propone una nueva visión que no se aferra a lo que fue, sino que se concentra y se trabaja en lo que puede ser. Por lo tanto, no solamente las marcas son las que deben adaptarse a los cambios, sino también nosotros, en nuestra forma de pensar y aceptar lo inevitable, que toda en esta vida tiende a evolucionar, entender que nuestra decisión de hoy tendrá un efecto el día de mañana, que si ese efecto es positivo o negativo no importa, tomamos apunte y corregimos, pero al menos habríamos dado el primer paso. Y bien, hemos llegado a la parte final del video. Ya sabes que si te gustó le puedes dar like, comentar y suscribirse. En la descripción te dejo los links a mis redes sociales por si quieres ver más contenido de mi trabajo. Sin más, mi nombre es Jonathan Jace y nos vemos en un próximo video.